Entonces, en esta parte del curso hemos empezado a hablar de la sinapsis. Esta es una representación de la sinapsis química, que es el lugar entre dos células en que una célula manda información a la otra, y esa puede ser eléctrica o química, para que la célula que sigue genere o no un potencial de acción. Vimos cómo se descubrieron los neurotransmisores. El primero fue acetilcolina. Vimos cuáles eran las características que tenían que tener estas sustancias para ser consideradas neurotransmisores. Hablamos de la diferencia entre sinapsis eléctrica y sinapsis química, y vimos que en este experimento que la sinapsis eléctrica era extremadamente rápida. Sin embargo, hay mucha resistencia eléctrica porque estos gap junctions son poros de dimensiones moleculares. Entonces, no hay una alta fidelidad en la transmisión, o sea, no todos los potenciales de acción se transmiten a través de esta sinapsis. También vimos que habían ciclos de neurotransmisores pequeños y que venían de un lugar, y neurotransmisores grandes que venían de otro lugar. También vimos cómo se descubrió esto de que habían cuantas. Esos cuantas tenían una representación en el mundo concreto, eran vesículas. Vimos el experimento, el cual nos permitió entender que había un ciclo de vesículas. Y desde el lado postsináptico pudimos ver que había dos tipos de, o hay dos tipos de receptores: los receptores ionotrópicos, que son un canal iónico, y los receptores metabotrópicos, que activan una cascada de segundo mensajero. La gran diferencia es que los receptores ionotrópicos son rápidos, una activación rápida, pero también el efecto es muy corto, muy pocos milisegundos. Sin embargo, en el caso de los metabotrópicos, debido a que hay una amplificación de la señal, o sea, esta proteína activa a muchas proteínas G, y esta proteína G activa muchas adenilciclasa, que generan miles de moléculas de AMP cíclico. Entonces hay una amplificación de la señal. También esta señal dura por un lado rápido. Perdón, pero dura mucho tiempo. Perdón, es que estaba mirando en el chat y me dicen que diga la diferencia entre sinapsis. Ya la dije rápidamente y lo dije en la clase anterior. Y hablamos harto rato en la clase anterior sobre eso. Ya, ¿cómo ocurre el proceso de fusión? Vimos que había varias proteínas, un montón de proteínas. Las que más importantes para el proceso específico de fusión son las SNARE. Hay una en la vesícula, que es sinaptobrevina. Hay otra en la membrana plasmática, sintaxina, y hay una asociada membrana, que es SNAP25. Sinaptotagmina es el sensor de calcio. Entonces, cuando aumenta la concentración de calcio, se produce el evento de fusión. Y finalmente nos quedamos acá. Entonces, ¿cuáles son los neurotransmisores de los que estamos hablando? Bueno, rápidamente voy a hacer una división, y vamos a tener neurotransmisores excitatorios que van a despolarizar el potencial de membrana, o sea, se va a ir hacia arriba, se va a acercar el potencial de membrana al umbral, y la célula va a aumentar la probabilidad de disparar un potencial de acción. Los receptores de estos canales son no selectivos entre cationes monovalentes. Y por otro lado tenemos neurotransmisores inhibitorios, en los cuales está el sistema de GABA y glicina, en los cuales se activan canales de cloruro. Entonces, si estamos en el potencial de reposo, el potencial de equilibrio de cloruro está más negativo. Entonces, al abrir estos canales, vamos a hacer que el potencial de membrana disminuya, se vaya hacia el potencial de equilibrio de cloruro. Entonces nos alejamos del umbral, disminuye la probabilidad de disparar un potencial de acción. Entonces, así es como se definen los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. ATP es excitatorio, y aquí la cosa se va a poner más complicada en el caso de las catecolaminas, porque va a depender del tipo de cascada de segundo mensajero al que esté acoplada. Entonces, ahí va a ser diferente. Lo mismo para los neuropéptidos. Entonces, ahí la cosa se complica. Pero ya vamos a llegar a esas complicaciones.
Estoy buscando la diapositiva, vamos a ver cuáles son las que vamos a ver. Hemos hablado ya de canales activados por voltaje y yo les mostré varias diapositivas sobre eso, así que no voy a entrar en esto nuevamente. Sin embargo, estas dos clases son una fusión entre los canales activados por ligando y el proceso fisiológico de la transmisión sináptica. Entonces, ¿cómo son estos canales activados por ligando? Esto de aquí es un receptor de glutamato, es la representación tridimensional, esto es la estructura cuaternaria del receptor de glutamato. Aquí esto está representado el glutamato, se une a un bolsillo y ese bolsillo hace que se genere eso se llama sitio en bioquímica, se genera un cambio conformacional y la vía de conducción se abre. ¿Qué iones pasan aquí? Sodio y potasio, y esto genera una despolarización en el potencial de membrana. Vamos a volver sobre eso. Hay otros que no vamos a hablar mucho. Perdón, denme un momento. Que no vamos a hablar en este curso, pero van a salir en el curso de fisiología cuando lo tomen, que hay canales que son sensibles a ligandos extracelulares como protones. Y hay flujo de sodio en estos canales. Hablamos, no sé si hablamos, no, en el otro curso hablamos, hay canales activados por ligandos intracelulares como el calcio. Entonces se une aquí y se abre el canal y deja pasar calcio. Entonces, sabemos más o menos cuáles son las estructuras tridimensionales para algunos de estos canales activados por ligando. Yo les mostré una diapositiva de esto en lo que habían solo unas bolas, y ahí en esas bolas veíamos cuáles eran los ligandos y para dónde se movían los iones. Esto es lo mismo, pero ya con estructuras tridimensionales. Pero cuando hablamos de transmisión sináptica, estamos entrando en un terreno en el que ya conocemos estos conceptos, excitación e inhibición. Entonces, ¿cómo es que opera en el contexto de la célula? Y esto es sumamente importante. Entonces, estamos en el potencial de reposo, en menos 60, potencial de equilibrio de potasio está acá, el potencial de equilibrio de sodio está acá. Entonces, si la célula recibe un neurotransmisor excitatorio, por ejemplo, glutamato, se van a abrir receptores de glutamato, se va a mover el potencial de membrana, se va a ir hacia arriba, porque hay flujo de sodio y también de potasio, y vamos a volver sobre eso. Entonces se va a cruzar el umbral y se va a generar un potencial de acción. Perfecto. ¿Qué pasa si abrimos ahora receptores de GABA o de glicina? El potencial de equilibrio de ellos, estos son canales de cloruro, el potencial de equilibrio del cloruro está aquí abajo, entonces cuando se abren, lo que vamos a ver es que el potencial se va a ir hacia abajo, se va a hacer más negativo. Hay un caso, y esto no lo vamos a ver en este curso, hay algunos casos en los cuales el potencial de equilibrio de cloruro es un poco más positivo. Entonces, a liberar el neurotransmisor GABA, por ejemplo, genera una despolarización, como en este caso. Sin embargo, sigue siendo inhibitorio. ¿Por qué? Porque si abriéramos todos los canales de cloruro, la célula, nos quedaríamos en este valor, en el potencial de equilibrio del cloruro, que es lo que está marcado aquí en esta rayita. No cruzaríamos el umbral. A diferencia de esto, que en el caso de los aminoácidos excitatorios se acerca y en muchos casos cruza el umbral. Aquí nunca va a cruzar el umbral, entonces sigue siendo inhibitorio. ¿Cómo ocurre ahora esto en una célula? Porque en una célula hay cientos y quizás hasta miles de sinapsis. Entonces, aquí están dibujadas dos sinapsis excitatorias, las amarillas y una inhibitoria. Entonces, vamos por partes. Estamos en el potencial de reposo. Si se libera glutamato, por ejemplo, el neurotransmisor excitatorio, de una sinapsis, tenemos una despolarización. Si se libera en las dos sinapsis, E1 y E2 al mismo tiempo, hay una sumación, esto es más o menos el doble, ese fenómeno se llama sumación, cruza el umbral, se genera un potencial de acción perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa si ahora
se libera vesículas sinápticas que tienen un neurotransmisor inhibitorio, el rojo. Entonces ahora nos acercamos hacia el potencial de equilibrio del cloruro, en este caso hacia abajo, perfecto. Pero ahora viene la parte interesante. ¿Qué pasa si estos eventos ocurren al mismo tiempo? Y eso es algo que ocurre en la célula. Entonces, ¿qué pasa si ocurre al mismo tiempo el evento excitatorio, el amarillo, y el evento inhibitorio, el rojo, ambos en punteado? Lo que vamos a tener es que el cambio del potencial de membrana va a ser la suma algebraica, es decir, el naranjo. Entonces, ese naranjo es menor que el amarillo. Entonces, al tener excitatorio e inhibitorio, va a haber una suma. En este caso, el amarillo, el inhibitorio era menor que el excitatorio. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora ocurren dos excitatorios? Entonces ahora el potencial debería ir hacia allá arriba, el amarillo, esa es la representación de dos excitatorios, aquí está el rojo, pero lo que va a ocurrir es de nuevo la suma algebraica, entonces vamos a obtener el naranjo. Entonces el naranjo, en este caso, no cruza el umbral. Entonces, la célula constantemente está recibiendo este bombardeo de información sináptica, tanto excitatoria e inhibitoria. Y la célula está calculando, por decir así, toda esta información. Entonces, con esta información, la célula va a decidir si se genera un potencial de acción o no. Es decir, si cruza el umbral del potencial de membrana, entonces se genera un potencial de acción. Si no cruza el umbral, no se genera un potencial de acción. En todos estos gráficos yo les he mostrado y probablemente les voy a seguir mostrando de que esto es una raya continua y eso no es verdad. Eh, Fíjense aquí, la cosa sube, el potencial de membrana baja, entonces la célula está oscilando constantemente. Ahora eso uno nunca lo muestra en las diapositivas porque en las clases, porque eso genera un poco más de confusión, pero es algo que hay que tener en cuenta. Esta diapositiva es súper interesante, complicada, eh, así que menos mal que estamos al comienzo de la clase y vamos a tratar de entender por qué es que los neurotransmisores excitatorios generan un efecto excitatorio. En el caso del cloruro era bastante fácil, porque aquí en una sinapsis inhibitoria se abren canales de cloruro activados por GABA y nos vamos hacia el potencial de equilibrio de cloruro. Ahí está fácil. Sin embargo, aquí está complicado, porque en el caso de los neurotransmisores excitatorios, eh, los canales activados por neurotransmisor son no selectivos entre sodio y potasio. Entonces, ¿cómo entendemos que algo que es no selectivo genere una respuesta depolarizante? Entonces tenemos que eh, pensar un poco. Entonces, vamos a ver cuál es la manera más simple de explicar esto. Esto es un experimento de voltage clamp arriba. Esto de aquí en A es el experimento. Entonces, aquí está el nervio y en el nervio el axón se estimula, se está registrando en ese cilindro que es un músculo, esto es la unión neuromuscular, y lo que va a ocurrir es que aquí esta sinapsis libera acetilcolina. Y lo que vamos a registrar es la respuesta a acetilcolina y eso se llama colinérgico. Ese es el nombre que le vamos a dar. Entonces, hagamos el experimento en voltage clamp. Vamos a mantener el potencial de membrana. Sí, vamos con la explicación completa. Empecemos aquí. Empecemos aquí. Esto es similar a lo que hicimos para entender el potencial de acción. Se mantiene el voltaje y se mide la corriente. Entonces, a menos 110 milivolts se mide la corriente. Fíjense esa flecha, eso representa que se estimuló aquí el axón, pasó un tiempo en que no pasó nada, y luego hay una respuesta. ¿Por qué no pasó nada? Porque ocurren todos los fenómenos que hablamos la clase pasada para el que ocurra la fusión de vesícula y el neurotransmisor tiene que difundir. Entonces, después de un milisegundo en este caso, llega el neurotransmisor y se genera, fíjense, una corriente, y esa corriente es negativa. Vamos a menos 60.
Entonces, ahora hay una corriente y esa corriente es menor. Vamos a 0 y ahora no hay corriente. Vamos a más 70 y ahora la corriente es positiva. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hagamos un gráfico y esto es lo que se muestra en C. Aquí abajo está el voltaje al que se hizo cada uno de esos experimentos y aquí en el eje Y está la corriente que se registró. Eso es una línea recta. Para los que recuerdan algo de electromagnetismo o electricidad, las resistencias funcionan siguiendo la ley de Ohm, y V es igual a I por R, y eso es una línea recta, me van a tener que creer. Y creo que lo vimos una forma de la ley de Ohm en este curso, y ahí está la línea recta, perfecto. ¿Dónde cruza esa línea recta? Y este es el punto importante. Cruza aquí. Ese momento, después voy a contestar las preguntas. Déjeme terminar la explicación. Entonces, ese punto en el voltaje en el cual hacia la izquierda hay corriente negativa y a la derecha corriente positiva, eso se llama potencial de reversión. Entonces, tenemos que comparar ese punto, potencial de reversión, que está muy cerca de cero, fíjense, este es el valor cero, está muy cerca de cero. Hay que compararlos con valores conocidos, con el potencial de equilibrio de potasio, el potencial de equilibrio de sodio. Entonces, aquí a la derecha, esto es una complicación más, es qué pasaría si nosotros repitiéramos este experimento para canales solamente selectivos a potasio, fíjense, el naranjito, o canales selectivos a sodio. Fíjense el rojito. Este es un experimento imaginario, pero si quieren, no es tan imaginario, porque se hizo. Entonces, fíjense, el potencial de equilibrio es el mismo que el potencial de reversión, en este caso. El potencial de equilibrio de potasio está menos 100, más o menos. El potencial de equilibrio de sodio está, en este caso, a más 60. Olvídense del verde, que es el cloruro. Entonces, ¿cómo explicamos esta línea? ¿Cómo explicamos este experimento de allá arriba? En que la curva cruza aquí el eje de las X del voltaje, pero no cruza ni a ese voltaje, que es el potencial de equilibrio del potasio, que está acá, no cruza ahí. Si cruzara ahí sería un canal selectivo a potasio. Si cruzara en el potencial de equilibrio de sodio aquí, es decir, aquí, fíjense donde está el lapicito, sería un canal selectivo a sodio. No cruza ni en el caso del sodio ni en el del potasio. Pero si se fijan, está más o menos entre medio, está entre medio del sodio y del potasio. Entonces la hipótesis fue, este es un canal no selectivo que no selecciona entre sodio y potasio. Deja pasar sodio y deja pasar potasio. Y eso es lo que ocurre en la vida real. Esa hipótesis después fue ampliamente probada de un montón de maneras. Entonces, este experimento un tanto complicado nos sugiere o nos dice, más bien, que la transmisión sináptica, en este caso acetilcolina, abre canales que no son selectivos entre cationes monovalentes, es decir, sodio y potasio. Lo mismo sabemos que pasa para el caso de glutamato, que es el neurotransmisor en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que he dicho en todo este rato? Hemos dicho que este es el problema que vamos a estudiar. Se me fue la diapositiva. Ya hemos visto varias partes del problema y ahora estamos tratando de definir esto de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Entonces, en el caso de los neurotransmisores inhibitorios, lo que ocurre es que el potencial de reposo se va hacia abajo, se aleja del umbral. Fíjense, si ustedes midieran con una regla, ese punto versus ese punto es más largo que ese punto versus ese punto. Perfecto. Sin embargo, en los excitatorios, fíjense, ahí se acerca y en este caso la distancia entre ese y ese punto, que es el umbral de disparo, es básicamente cero. Entonces, es muy corta, estamos muy cerca del umbral de disparo. Eso es lo que he estado tratando de decir en todo este rato. Entonces ahora vamos a tener que ponerle nombres a estas cosas. ¿Qué cosa es un neurotransmisor excitatorio y qué cosa es un neurotransmisor inhibitorio? ¿Cuáles son, más bien? ¿Cuáles son? Porque ya hemos dicho cuáles son. Ándate tú.
Ya, eso ya lo vimos. Entonces, ¿cuáles son los neurotransmisores que están involucrados en todo esto, que están en las vesículas, etcétera, etcétera? Todos los que están en esta lista, fíjense, aquí dice neurotransmisor, todos estos son los neurotransmisores, estos son los más conocidos que están en el sistema nervioso. Varios de ellos estaban en la tabla, de hecho todos estaban en la tabla. ¿Cuáles son los que nos van a interesar? Señor lápiz verde. Acetilcolina es el neurotransmisor del sistema musculoesquelético. Glutamato es el neurotransmisor excitatorio, igual que acetilcolina, pero del sistema nervioso central. Vamos a poner otro color. GABA y glicina son los inhibitorios. Y aquí, todos estos de aquí, las catecolaminas, serotonina, histidina, ellos van a depender de en qué célula estén y cuál es la cascada de segundos mensajeros que estén involucrados. Bueno, aquí los dice, ¿no? Excitatorio, excitatorio, inhibitorio. Aquí catecolaminas en general son excitatorios, pero hay varias excepciones a eso. Lo que yo creo que es que en este curso vamos a ver solo ejemplos que son excitatorios. Esto ya lo hemos visto, así que lo voy a saltar. Desde el punto de vista anatómico, hace muchos años alguien se dio cuenta, o varios alguienes se dieron cuenta que si mirábamos las sinapsis eran diferentes. Habían varios tipos de sinapsis. Habían esas sinapsis, fíjense, ahí está el terminal presináptico, este de acá que viene de otra neurona, esto de acá es el postsináptico, esta cosa con un sopapo se llama espina, y eso se llama sinapsis de tipo 1. La sinapsis de tipo 1 es excitatoria en general. Hay otras sinapsis que están aquí en la dendrita o en el soma y se llaman sinapsis del tipo 2. Aquí a la derecha están dibujadas. Fíjense que hay diferencias. Aquí hay una zona, se fijan que está dibujado de otro color. Bueno, en el microscopio electrónico se ve eso, se ve que hay una banda de diferente grosor y de diferente color. Aquí el que hizo esto trató de dibujarlo en diferentes colores. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que arquitecturalmente hablando, o arquitectónicamente hablando, o citoarquitectónicamente hablando, estas cosas son diferentes. Hay diferentes proteínas, diferentes tipos de proteína, y bueno, esta de acá es excitatoria, tiene un tipo de proteína, y estas de acá son inhibitorias. Pero hay algo más en esto. Las sinapsis excitatorias, las de tipo 1, en general, esa de ahí, excitatoria, en general están en las dendritas, y están en las dendritas no cerca al soma, dendritas distales. En general, las sinapsis de tipo 2 son inhibitorias y están en el soma y en la dendrita. Entonces, aquí hay algo importante también. La posición de las sinapsis está relacionada con la funcionalidad de las neuronas. Y esto es una generalidad. ¿Mm? Ya. Entonces, ahora vamos a tener que hablar de cada uno de estos neurotransmisores. Y esto va a ser, aquí yo creo que puedo comprimir un poco, y esto lo van a tener que leer del libro también, porque vamos a hablar de 1, 2, 3, bueno, 4 o 5 neurotransmisores, y va a haber cosas que va a haber que memorizar o saber en qué parte del libro están. Entonces, el primero, acetilcolina. ¿Dónde está? ¿Qué es primero? Acetilcolina es el neurotransmisor excitatorio en la unión neuromuscular, o sea, entre los nervios y los músculos esqueléticos. No entre otros músculos, hay otros músculos y ahí no es. Músculo esquelético. Entonces, ¿de dónde viene acetilcolina? Acetilcolina se sintetiza en el terminal, se sintetiza a través de acetilcoenzima A, que sale del ciclo de Krebs de la neurona, y colina, que eso es un derivado de un alcano, si no me equivoco. Hay una enzima que sintetiza esta reacción y se llama colina aciltransferasa. Y esto va a ser común para todos los neurotransmisores. Los neurotransmisores son empacados, esa es la palabra. Son empacados dentro de vesículas sinápticas.
hay un mecanismo, aquí esa cosita de ahí rarita, eso es el transportador vesicular de acetilcolina. Esa es la proteína que ingresa acetilcolina aquí adentro. Cuando llega el potencial de acción, ya lo hemos visto, entonces las membranas, las vesículas se fusionan, sale acetilcolina y por difusión llega al terminal postsináptico. Y aquí están los receptores, que pueden ser ionotrópicos o metatrópicos. Y eso es lo que mostraba esta diapositiva. Entonces, ionotrópicos, el receptor es un canal. Metatrópicos, el receptor activa una cascada de segundos mensajeros y se abre el canal. Y aquí hay algo importante. Todos los sistemas de neurotransmisión tienen un mecanismo de control. Es decir, no todo el neurotransmisor que sale llega al terminal postsináptico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Y esos van a ir difiriendo entre cada uno de los neurotransmisores. En el caso de acetilcolina, es una enzima que está aquí en la sinapsis, perdón, en el espacio sináptico, y se llama acetilcolinesterasa, y degrada a la acetilcolina en esos dos compuestos, acetato y colina. Las células se encargan de recapturar. Fíjense, aquí el dibujante dibujó, este es un transportador de colina, depende de sodio, y este recaptura la colina. También hay un recapturador de acetato, y ese no está dibujado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que no todo el neurotransmisor que sale llega al postsináptico. Hay una parte que se degrada. ¿Qué pasaría si no se degradara? Y que todo el neurotransmisor que sale desde el presináptico llega al postsináptico. Bueno, en el caso de, y eso ocurre, todos han escuchado probablemente la palabra guerra química. En la guerra química hay compuestos como el gas sarín. El gas sarín es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Entonces, ese proceso de degradación no ocurre. Todo el neurotransmisor, o la mayoría del neurotransmisor, llega aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto genera una depolarización tan grande que el músculo se contrae y queda depolarizado y no es posible hiperpolarizar. Cuesta mucho hiperpolarizar. Entonces, ¿qué significa eso para el músculo? El músculo se contrae y queda ahí. Entonces, ¿cuál sería el problema? Dirán ustedes. Ya, pero si yo tengo aquí, se me va a polarizar la mano, después de un rato se pasará, ¿cierto? O tomaría algún antídoto. Ya, el problema es que hay un músculo sumamente importante, probablemente el músculo más importante para el funcionamiento del cuerpo, el cual tiene que estar funcionando todo el tiempo. Y ese es el diafragma. Si el diafragma para de contraerse y relajarse, la persona o el individuo en general muere. Entonces, eso es un problema, ¿ya? Entonces, todos los otros músculos podrían esperar un rato, pero el diafragma no puede esperar. Estamos hablando de músculo esquelético, no de los otros tipos de músculos. Ya, entonces, todo eso de aquí dice aquí, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Y esto se va a repetir en los otros. Vamos a ver cuáles son, de dónde vienen los neurotransmisores, cómo entran acá y cuál es el mecanismo por el cual ellos se degradan. Esas cosas tenemos que ver porque son las cosas diferentes entre cada uno de los neurotransmisores. Entonces, acetilcolina, excitatorio en la unión neuromuscular. ¿Hay sinapsis colinérgica en el cerebro? Sí, hay. ¿Cómo es el receptor de acetilcolina? Vamos a hablar del ionotrópico. Es un canal iónico, que tiene 5 subunidades. Aquí hay dibujadas 4. Miren los colores. 1, 2, 3, 4. La quinta no está. Cada una de estas, cada subunidad es un péptido. Entonces ese péptido tiene del amino hacia el carboxi terminal. Hay un cilindro que es un segmento de transmembrana azul y ese está mirando hacia la vía de conducción y ese es el que mira, el que mira la vía de conducción. ¿Cuántas moléculas se unen aquí al receptor de acetilcolina? Se unen dos, que están dibujadas acá. ¿Cuántos genes hay que codifican para esto? Porque aquí la cosa se complica. Si ustedes se fijan, bueno, aquí no dice, pero aquí yo lo puse, estos son pentámeros, o sea, tienen 5 subunidades,
Hay un montón de genes para ellos. Entonces, en el músculo se expresan las subunidades alfa, beta, gamma y delta. Para que se forme el canal, hay dos subunidades alfa, son estas del mismo color, una subunidad beta, una subunidad gamma y otra delta. Eso en el músculo. En el cerebro, en la composición de estos receptores es diferente. 3 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Esas son las partes del cerebro donde están y lo vamos a ver cuando lleguemos a ver esas partes. También hay receptores muscarínicos que se unen a cascadas de segundos mensajeros. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Hay 5. M1 al M5. Eso ya se los conté. Esto es básicamente lo mismo para decir lo que ya les dije. Me voy a devolver un poco. Esto es solo para decirles, miren, aquí están dibujados el receptor de acetilcolina, 2 subunidades alfa, una subunidad gamma, una beta y una delta. Listo. Se unen 2 moléculas de acetilcolina por el lado de afuera, porque este es un receptor activado por ligando. Y bueno, como ya los dije en esa figura bien complicada, esto deja pasar sodio y potasio. Cambiamos, vamos al siguiente excitatorio, glutamato. Glutamato, ahora estamos hablando ya no del músculo, sino del cerebro. Entonces, glutamato es un aminoácido, es un aminoácido esencial. Glutamato viene a partir de glutamina. En el terminal sináptico, esto entra, fíjense, ahora el artista lo dibujó con esos colores, eso lo dibujó, entonces entra aquí. Este es el nombre del transportador, se llama transportador vesicular de glutamato, está en inglés, vesicular glutamate transporter. Entonces, esa es la molécula, y si se fijan era diferente, porque en el otro era el transportador vesicular de acetilcolina, este es de glutamato. Glutamato y acetilcolina no se parecen, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de control? En el caso anterior de acetilcolina, el mecanismo de control, ¿dónde está? El mecanismo de control era una enzima que está aquí degradando la acetilcolina. En el caso de glutamato no es así. En el caso de glutamato, fíjense, hay transportadores de glutamato que están tanto en la neurona como en la glía, en los trocitos. Y estos transportadores de glutamato van a recapturar el glutamato que sale, porque sí es verdad que todo sale acá, pero también por difusión sale algo hacia afuera. Entonces, el mecanismo de control, en este caso, es la captura de glutamato por la glía y por la neurona. ¿Dónde están? Bueno, obviamente están aquí, los receptores de glutamato. Bueno, ahí decía otras cosas como que hay 5 receptores de glutamato. Aquí la cosa se complica un poco más, porque resulta que hay varios tipos de receptores de glutamato y tienen esos nombres rarísimos. Esos nombres vienen de fármacos que son selectivos para cada uno de esos tipos de receptores. Son 3 y los vamos a llamar, siempre se han llamado por el nombre de esos agonistas sintéticos. Entonces, hay receptores AMPA, hay receptores NMDA y hay receptores kainato. Esos son los 3 tipos de receptores de glutamato que están en el cerebro. Vamos a hablar principalmente en este curso de AMPA y NMDA porque son los más comunes, que están en básicamente todas las sinapsis excitatorias que vamos a ver. Entonces, pero aquí hay varias diferencias con respecto a acetilcolina. Las proteínas no se parecen en nada, no son parientes, no son de la misma familia, en el caso del receptor ionotrópico. En el caso de acetilcolina eran 5 subunidades las que están formando el canal. Aquí no son 5, son 4, miren. Acá hay una, allá atrás hay otra, aquí hay otra, 3, y la cuarta está aquí. Glutamato se une por el lado de afuera. En algunos casos requiere glicina. Esto del magnesio lo vamos a ver en la siguiente clase, porque eso ahí necesitamos hablar un poco de eso. Pero lo que es importante es que si nosotros fuéramos a mirar cuál es la respuesta en una sinapsis glutamatérgica, nosotros veríamos lo que está dibujado aquí, este experimento de aquí abajo. Este es un experimento de voltage clamp, en el cual
está la membrana a menos 60, da lo mismo en este caso, pero fíjense que la respuesta es bifásica. Fíjense, hay una respuesta, fíjense, esto es un pico grande y alto, luego hay un valle y viene una segunda respuesta. Esa respuesta es más pequeña, pero es bastante más lenta. Fíjense, fíjense, esa pendiente es mucho menor que esta pendiente de acá. Entonces, esto es lo que veríamos si vamos al laboratorio y hacemos un experimento. Ahora ya sabemos cómo interpretar esto. La primera parte de la respuesta es una respuesta de AMPA, los receptores AMPA. Esos son los que se activan. La segunda parte de la respuesta, esta de acá, son esos, los receptores NMDA. Vamos a ver que hay un proceso fisiológico en el cual estos dos tipos de receptores están involucrados y están relacionados con fenómenos de memoria y aprendizaje. Y eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Entonces, estos, de nuevo, son excitatorios. También hay receptores metabotrópicos de glutamato, que tienen 7 segmentos de transmembrana. Esos son los genes. Hay 8 genes que codifican para ellos. No les conté cuántos genes hay. Bueno, ahí tienen que sumar 5 de 14. Son esos de ahí. Ya, sigamos. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, así que no lo voy a contar. Pero aparte de los neurotransmisores excitatorios, estos que generan esa despolarización, ese cambio hacia arriba en la membrana plasmática, en el potencial de la membrana plasmática, también tenemos los inhibitorios, que ya les spoileé, son canales de cloruro, el potencial de membrana se acerca al potencial de equilibrio del cloruro. Entonces, ¿quiénes son? Se me perdió. Solamente les voy a hablar de los receptores de GABA, que los receptores de glicina son parientes y en este curso básicamente no vamos a hablar de ellos, así que vamos a hablar principalmente de GABA. GABA es una sigla, significa ácido gamma aminobutírico, no sé si lo puse, parece que no. Viene a partir del glutamato, y esta es la enzima, glutamic acid transferase, y lo que, no, es ácido glutámico de carboxilasa. Le quita un grupo carboxilo al ácido glutámico. Aquí de nuevo se empaca en las vesículas, hay un transportador vesicular que no se parece a los otros que hemos visto de acetilcolina y glutamato, se libera GABA y están aquí los receptores. ¿Cuál es el mecanismo de control? El mecanismo de control es similar al del glutamato. Hay recapturadores, esto se llama GAT, Glutamate Transporter. Parece que lo había puesto, bueno, no está. Entonces, estos están de nuevo, igual que en el caso del glutamato, están en la glía y en el terminal presináptico. También hay unos postsinápticos. Entonces, sale el GABA, pero no todo el GABA llega, ya que parte del GABA es recapturado por la glía y por el mismo terminal presináptico. ¿Cuál es el efecto? Y este es un experimento sumamente interesante, que fue el primer experimento que mostró cuál realmente era el efecto en neuronas que están disparando. Porque si yo les cuento esto, se acerca, se aleja del umbral, ya ok. Pero ¿qué pasa en la vida real de la célula cuando la neurona está disparando? Tengo que mover esto, uno más para allá. Esta es una neurona que tiene una propiedad muy interesante. Genera potenciales de acción de manera espontánea. Y esta neurona está presente en un ganglio de un cangrejo. Entonces, fíjense, está disparando potenciales de acción, uno no le hace nada, y esta dispara potenciales de acción como que fuera un marcapaso. Entonces, ustedes probablemente han oído la palabra marcapaso. El corazón funciona como un marcapaso y hay varias partes en el corazón. En el nódulo sinoatrial, por ejemplo, hay unas células que funcionan como un marcapaso. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento yo libero GABA sobre esta célula? Bueno, va a pasar lo que yo les dije, se van a abrir los canales de cloruro, nos vamos a ir al potencial de equilibrio del cloruro, pero fíjense lo que pasa en este caso. Aquí se liberó GABA, otra célula le liberó GABA, ese es el experimento,
Entonces, fíjense, aquí había una suerte de rampa. Fíjense, el potencial de membrana va subiendo, 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 y en algún momento cruza el umbral y se genera el potencial de acción. Aquí sube, se interrumpe, porque se abren los canales GABA, GABA A, ese es su nombre, y se va el potencial de membrana, se interrumpe esa subida, y fíjense, baja. Baja, 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 y llega hasta este valor, y luego, después de un rato, los canales se cierran, el GABA se va de aquí, porque esto entra y sale a su sitio, y en algún momento se va, es recapturado también, y se acaba el efecto. Entonces, la célula empieza a depolarizarse, 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 y luego al final dispara, vuelve a la condición antigua en que estaba disparando. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que durante todo ese tiempo, la célula no disparó potenciales de acción. Entonces, ese es uno de los efectos fisiológicos que genera el GABA. No solamente esta cosa complicada que les mostraba en esta diapositiva, que podía hacer que hiciera más pequeños los potenciales excitatorios y en lugar de llegar al umbral, como en este caso de acá, cuando teníamos GABA, teníamos la parte naranja, no llega al umbral. Entonces, en el caso de, ese es uno de los casos, pero en este otro caso, lo que pasa es que la célula deja de disparar, y deja de disparar por un buen rato. Y eso es un fenómeno sumamente interesante que ocurre en un montón, eso también ocurre en nosotros los humanos, ¿ya? Y hay un montón de fenómenos con, relacionados a aspectos ya cognitivos del funcionamiento ya macro del cerebro, que tienen que ver con momentos en los que hay pausa en la generación de potenciales de acción, o hay cambios en la frecuencia de los potenciales de acción. Entonces, los canales receptores GABA son sumamente importantes para este fenómeno. ¿Qué pasa? Y esto es otra forma de mirarlo. ¿Qué pasa si yo elimino algún tipo de neurotransmisión? ¿Qué pasa si yo elimino la transmisión glutamatérgica? ¿Dónde está? Si yo elimino la transmisión glutamatérgica, no voy a generar depolarizaciones acá. La célula va a disminuir su frecuencia de disparo, y si tenía que disparar más o menos 3 potenciales de acción por segundo, deja de disparar. Entonces, eso puede ser un problema. Puede ser un problema para una célula. ¿Qué pasa si yo elimino la neurotransmisión GABAérgica? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí va a ser al revés, porque se me perdió la diapositiva. Porque ahora, sin neurotransmisión GABAérgica, la neurona va a disparar y disparar potenciales de acción probablemente a alta frecuencia. Y eso es lo que ocurre en algunas patologías psiquiátricas. Por ejemplo, en epilepsia, ustedes han escuchado que epilepsia es un trastorno en el cual las personas tienen estos eventos que se llaman crisis convulsivas. Eso no es tan verdad, porque no todas las crisis epilépticas son convulsivas. Las más cinematográficas lo son. Lo que ocurre ahí es que hay neuronas que están disparando a alta frecuencia, es decir, no dejan de disparar nunca. Y hay grupos de neuronas que están disparando en momentos en los cuales, en condiciones normales, no deberían hacerlo. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay alteraciones en la neurotransmisión GABAérgica. Hay menos GABA o hay menos receptores de GABA. Porque fíjense, si ustedes tienen menos receptores de GABA, va a haber menos efecto, menos magia. Entonces, si yo elimino estos receptores desde aquí del postsináptico, no voy a tener inhibición, porque no va a haber canales para el que ocurra este flujo de cloruro. Entonces, hay condiciones patológicas que tienen que ver con la neurotransmisión. Ya. Todavía queda un rato. Ya, preguntas hasta acá, porque vamos a hablar de otro grupo. Ahora vamos a hablar de un grupo, otros neurotransmisores. Por mientras yo como una pasa. Hay otro grupo de neurotransmisores que se llaman aminas biogénicas. Ellas son sintetizadas a partir de la tirosina.
La primera enzima, y es la más lenta, se llama tirosina hidroxilasa. Y esto nos va a salir en otras partes del curso en el futuro. Tirosina hidroxilasa le quita un grupo de hidroxilo, se transforma en ese precursor que se llama dopa, y luego por acción de esa enzima se genera dopamina. Luego de dopamina, en la vía biosintética aparece otra, norepinefrina, que también se le conoce como noradrenalina. Y luego viene otra y se llama epinefrina, que también se conoce como adrenalina. Entonces, todas estas compuestos de acá se llaman aminas biogénicos. Todos ellos, a partir de la dopamina, norepinefrina y epinefrina, son neurotransmisores. ¿Por qué son importantes? Y aquí hay cosas interesantes. Resulta que dopamina, a ver, primero una generalidad. A diferencia de los otros neurotransmisores que les he hablado, acetilcolina, glutamato, GABA, que se sintetizan más o menos en todo el cerebro, las aminas biogénicas no se sintetizan en todo el cerebro. Hay grupos de neuronas que sintetizan estos neurotransmisores. Y esos grupos están en lugares específicos del cerebro. Entonces, dopamina, las neuronas que sintetizan dopamina están aquí, en esta parte. Y hay dos lugares. En la sustancia nigra, se llama así porque cuando se hicieron los primeros cortes de cerebro y se hicieron ciertas tinciones, se veían unos puntos oscuros. Y así se le puso, oh, esto es negro. Entonces, ok, sustancia negra. Y el área tegmental ventral. Es oscuro porque está esa enzima de ahí, tirosina hidroxilasa, reaccionada con alguna de las cosas que se le ponía. Entonces, por eso generaba ese color. Ya, entonces, está en dos lugares. Señor lápiz, está aquí, en la sustancia nigra y en el área tegmental ventral, que en inglés se llama ventral tegmental area. Y como me quedo gringo, siempre le digo así. Entonces, fíjense, esas áreas están más o menos cerca, topográficamente hablando. Todas esas flechas que salen de allá son axones, y eso se llaman proyecciones. Son axones de proyección que van básicamente a todo el cerebro. Entonces, esta es una característica de las aminas biogénicas. Los somas de estas células están en ciertos lugares y los axones van a otros lugares. Dopamina está relacionada con estados motivacionales y eso en varios momentos del curso lo vamos a ver. Hay alteraciones en la liberación de dopamina en enfermedades psiquiátricas, hay alteraciones en la dopamina en condiciones neuropsiquiátricas o psiquiátricas como la adicción, no el alcoholismo, todas las adicciones, hay alteraciones en la dopamina. ¿Ya? En este curso yo no les hablo mucho de eso, pero en otros cursos en bioquímica yo les hablo muchísimo de eso. Uno ya, punto aparte. Varios sistemas de neurotransmisores son blancos de drogas de abuso en nosotros los humanos. No sé si tengo una diapositiva de eso. Por supuesto que no. Entonces, dopamina no es la excepción. Eh, Cocaína, todos ustedes han escuchado esa droga de abuso, lo que hace es que aumenta la capacidad locomotora, esto de los animales. Y estos son los primeros experimentos para ver cómo funcionaba, se vio que los animales tenían más capacidad locomotora, caminaban más. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que los humanos hacen un montón de otras cosas más. No solamente caminan más, tienen actividad locomotora mayor, sino que además están en un estado que podríamos decir arriba de la pelota. ¿Cómo se puede explicar esto en términos de circuitos y de neurotransmisores? Esto de acá es el terminal sináptico de una neurona dopaminérgica. Esta bola es la vesícula que tiene dopamina. Aquí está el transportador vesicular de dopamina. Fíjense, esa flecha significa que va a meter dopamina para acá. Y como los otros neurotransmisores, esto se carga y luego esta vesícula se fusiona con la membrana y sale la dopamina. ¿Qué es lo que ocurre con cocaína? Antes.
Este de acá es el mecanismo de control. Hay un transportador, como en el caso de glutamato y de GABA, hay un transportador de dopamina que captura la dopamina y la mete a la célula y luego, como ya les conté, la dopamina citosólica entra a la vesícula. Entonces, el blanco de cocaína es ese transportador que se llama DAT, Dopamine Transporter. Entonces, se bloquea, ¿y qué es lo que pasa? Ya no hay recaptura de dopamina. Entonces aumenta la concentración de dopamina en el espacio sináptico. Y eso se ha visto, eso se ha medido, hay un montón de evidencia independiente, tanto en humanos como en modelos experimentales, de que esto es verdad. Hay un aumento en la concentración de dopamina en el espacio sináptico y también en todo el líquido extracelular en el cerebro. Otro Otra droga de abuso que tiene que ver con el sistema dopaminérgico son las anfetaminas. Em, las anfetaminas vienen en diferentes sabores, no solamente en las fiestas, y usted ha escuchado el éxtasis, y que las personas están mucho tiempo bailando, saltando. También son drogas de abuso en el ambiente universitario. En Estados Unidos probablemente el 40% de los estudiantes universitarios toman lo que se llama potenciadores de la cognición, como Mentix. Em, Esas son anfetaminas. Esas anfetaminas también están involucradas en el sistema de la dopamina, pero es muy diferente lo que hace la anfetamina. Anfetamina entra, fíjense, aquí esto es lo mismo de la diapositiva anterior, aquí está la vesícula sináptica, aquí está el transportador que habitualmente captura dopamina. En este caso, anfetamina entra a la célula a través del transportador. Entra tanta anfetamina a la célula que ahora entra a la vesícula sináptica y compite con dopamina por entrar a la vesícula sináptica. Finalmente, las vesículas sinápticas se llenan de anfetamina y dopamina no entra. Entonces, aumenta tanto, fíjense, aquí hay una flecha para arriba, aumenta tanto la concentración de dopamina en el citosol que ahora el transportador ya no va para allá. Fíjense la flecha, esta es la flecha normal. El transportador captura cosas para la célula. Aumenta tanto la concentración de dopamina que ahora el transportador funciona en fase reversa. Y en lugar de capturar dopamina, bota dopamina hacia el espacio sináptico. Entonces ahora ocurre esto, hay un montón de moléculas de dopamina en el espacio sináptico. Entonces, estos dos drogas afectan el sistema dopaminérgico, pero por mecanismos diferentes. Cocaína inhibe la captura de dopamina y aumenta la concentración de dopamina. Las anfetaminas lo que hacen es que entran a la célula, compiten con dopamina, aquí por el transportador vesicular, compiten para ver quién va a entrar, imagínense el torniquete del metro, compiten para entrar ahí y ganan anfetamina porque hay mucha concentración. La dopamina no entra a la vesícula, aumenta su concentración en el citosol y ahora va en fase reversa a través de ese transportador y aumenta la concentración de dopamina. Eh, Hay varias anfetaminas que se han usado para el déficit atencional en niños y ahí hay un resultado paradójico, porque ustedes le dan anfetamina a adultos normales, lo que sea que eso signifique, aumentan su capacidad locomotora. Pero ustedes les dan anfetaminas a niños con déficit atencional y disminuye su capacidad locomotora. Entonces hay un efecto, ahí hay todo un debate de qué tan acertado es recetar esto a niños, si realmente existe el déficit atencional, porque hay gente que cree que no existe el déficit atencional a niños, eso ya está más o menos claro que sí existe el déficit atencional, porque también existen adultos. Um, pero hay también un problema social que en los colegios muchas veces se pide a los padres que lleven a los hijos para que se mediquen con anfetamina, ¿ya? Y se les sugiere fuertemente, por no decir obliga, a que los hijos estén medicados, para que no sean tan niños. Entonces, estos aspectos van un poco más allá mm, de los circuitos. Esto tiene repercusiones sociales, ¿ya? Y además las adicciones tienen, no les voy a hablar si alguien me pregunta, yo les cuento, pero las adicciones también tienen efectos sociales. Ya, preguntas.
Ya, yo conseguí que este curso, más bien conseguí, el director finalmente asignó un ayudante. Así que vamos a ver cómo ponemos al ayudante a trabajar en este curso, a ver si puede hacer ayudantías. No van a ser obligatorias. Tengo que transar con el ayudante a ver si puede. Si no, vamos a ver otra forma de que el ayudante ayude. Preguntas. Espérate un poco. Profe, ¿usted nos va a mandar al contacto del ayudante? Sí, porque tengo que hablar con ella. Ah, Entonces yo ya, creo que ya para la siguiente semana, o sea, después del receso, vamos a tener un calendario de cómo usar al ayudante. ya, gracias. Ya, ya, lo dejamos hasta acá. Vamos a poner stop, 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 stop.